Vamos a 1 de Timoteo 2. 1 de Timoteo 2. Y versículo 1. Y la Biblia dice: amonesto pues, dice el apóstol Pablo a nosotros, ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, también de su palabra. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos, enseñarnos acerca de la oración bíblica, específicamente orando para la gente, para los hombres. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la oración bíblica. Y ya vimos todo acerca de las preoraciones cuando oramos acerca de nuestro pecado. Y después estamos viendo de qué debemos orar y vimos muchas cosas como gracia, alabanza, necesidades, sabiduría, cosas así. Y hoy vamos a conectar todo eso a la gente, a los hombres, porque no estamos orando para conceptos, sino personas, para que los conceptos se apliquen a ellos. Y mira que Pablo dice ahí claramente que debes hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, incluyendo los malvados. Sí, en una manera. No vas a dar gracias a ellos por lo malo que hacen, pero vas a dar gracias a Dios por dejándoles esa oportunidad de conocerle, cosas así. Entonces la pregunta es acerca de los hombres, acerca de la gente, ¿para quién debemos orar y qué específicamente con cada grupo de personas? Bueno, primero que todo, hablando de todos los hombres, 1 Tesalonicenses 5 dice: hermanos, orar por nosotros. Hermanos, orar por nosotros. Está buscando el versículo, es 1 Tesalonicenses 5, 25, pero básicamente dice que debemos orar para los hermanos. ¿Sí, ¿verdad? Y no importa si es el pastor, o es el diácono, o es solamente el líder de la escuela dominical, o un líder de otra organización que es parte de los asuntos y actividades de la iglesia. También debes orar para su hermano o hermana en la fe a su lado. Y los que no pueden llegar mucho porque están enfermos, cosas así. Todos, no importa su papel o su oficio. Tanto como Pablo estaba orando esto de la iglesia en Tesalónica, quería que ellos oraran para él. Y hay 3 cosas específicamente en que debes orar acerca de los hermanos. Comenzando primero con los asuntos de su cuerpo. Vamos a Santiago 5. Santiago 5 y versículo 15. Santiago dice aquí: y la oración de fe hará salvo al enfermo, y el Señor le aliviará. Y si estuviere en pecados, les serán perdonados. Y nota que Santiago dice que ora para ellos en fe, para ayudar a los enfermos, y Dios va a ayudarles. Y bueno, en mi iglesia hay muchos hermanos que tienen problemas, incluyendo yo, enfermedades, cosas que tienen que ver con su cuerpo. Y debes tener eso en cuenta con los hermanos, porque algunas cosas hacen que no pueden llegar a la iglesia, o hacen que no pueden hacer las cosas que quieren hacer para Dios. Entonces queremos que se sanan. Entonces es importante, hermanos, tener una lista de oración que incluye todo eso acerca de los hermanos, para que puedes ser más específico cuando oras para ellos acerca de sus enfermedades. Porque no queremos que el cuerpo es algo que limita la capacidad de un hermano o hermana en la fe vivir para Dios. Sí, ¿no? Y cuando están en una cosa grave de enfermedad, queremos que Dios dé a ellos gracia y consolación en ese momento para que puedan sobrepasar esa enfermedad y regresar a las cosas normales con su vida.
O a lo menos que Dios le ayuda para que puedan llegar al cielo, si eso es la situación de ellos. Todo depende. Pero nota que Santiago prometa que el Señor le aliviará. En una manera u otra, Él garantiza que Él lo hará. ¿Sí, ven? Si es ayudarte a pasarlo naturalmente, o a veces hacer algo sobrenatural. Conozco a alguna hermana aquí en la iglesia que sí, fue sanado por Dios en esa manera. O sea, Dios decidió sacar su cáncer. Después de años de ella peleando con eso, pero Dios decidió sacarlo en ese momento. Y ellos eran muy encima de su oración acerca de ella. ¿Sí, verdad? No solamente eso. Vamos a Filemón. Filemón es una epístola muy pequeña. Y es antes de Hebreos. Pero dice ahí en Filemón, es un capítulo, entonces versículo 22, nota que Pablo dice aquí a Filemón, y asimismo también a pareja dejo hospedarme, pidiendo que él, este hermano de ayuda cuando él hace la visita, porque espero que por vuestras oraciones, porque Filemón tenía una iglesia ahí, os tengo de ser concedido, es decir, que llegaré, dice Pablo, que él va a llegar a ese lugar para estar con él. Es como si fuera que Pablo está insinuando aquí que también una cosa que debes incluir en sus oraciones, esas oraciones acerca de la misericordia de viaje. Ora por mí para que llego a tal lugar, para que puedo ministrar a los hermanos, para que todo eso pasa. Si no es algo bíblico. Yo sé que muchos de nosotros asumimos que es algo bueno, y sí es algo bueno, pero nota que hay un ejemplo en la Biblia. Y es muy interesante cómo el enemigo le gusta trabajar contra los hermanos cuando ellos van a están como preparándose, aparejándose para ir y a cumplir una cosa para Dios en el ministerio que requiere que ellos se van a otro lugar, otro continente, país, lo que sea. Y cosas pasan. Su carro se daña. No pueden ir en avión. Eso pasó con nuestra familia múltiples veces. Cuando queremos ir a Colombia, es difícil. No podemos llegar. Parece que todos los vuelos cancelan. Tenemos que comprar boletos. Es increíble lo que pasa. Pero yo sé que había hermanos orando para nosotros, asegurando y esperando que Dios ayude a nosotros con eso y llegar. Por eso podemos llegar. Orando para misericordia de viaje. ¿Verdad? Entonces es importante tener eso en cuenta. A veces tomamos en vano solamente el viaje de la casa al trabajo. No, debemos dar gracias a Dios por eso. ¿Sí, verdad? Todos esos asuntos del cuerpo, pone eso en su oración acerca de los hermanos, porque vas a tener a ellos para siempre jamás. Los que no conocen a Dios lo tienen en ese momento, gracias a Dios por eso, pero si no conocen a Él, no van a ser con ustedes hasta los días de eternidad. Entonces es importante dar cuenta de eso y poner ellos en prioridad con sus oraciones. Y eso nos lleva al alma de esos hermanos. Vamos a Santiago 5, que sí tienen cuerpo, pero también tienen alma. Santiago 5 y versículo 16 dice: confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, hablando los hermanos, para que seáis sanos, hablando de sus faltas. Y sí, la Biblia no dice que debes confesar sus pecados a sus hermanos. Pero si los pecados son el resultado de faltas que tienes, entonces ora para eso. ¿Sí, ven? Hermano, ayúdame, yo tengo un problema, por favor, ora para mí sin decir acerca de una falta que tengo, algo así. O si puede ser general, en lugar de decir el pecado específico, oh, estoy teniendo problemas, estoy controlando mi boca, o yo quiero pelear con una adicción que tengo, algo así. General, una falta, pero eso ayuda a los otros hermanos a orar para ti en una manera más específica.
¿Sí, ¿verdad? Pero Dios sabe. Sí, Dios sabe, pero Él quiere que estamos ahí interactuando para que podamos acercar a ayudar uno a otro también. Él le gusta cuando un hermano o hermana ora a Él para otro hermano o hermana específicamente de sus problemas. ¿Sí, ¿verdad? Y todos tenemos falta, no somos perfectos como Jesús. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, por favor, cuando acercas y estás ahí, llegando más y más a sus hermanos, esos son los momentos en que puedes hablar de sus faltas y ellos realmente pueden interceder para ti en esa manera como sacerdotes. Es una bendición. Pero también los hermanos tienen espíritu. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1 y versículo 15, tenemos a Pablo orando para la iglesia en Efeso. Él dice ahí: por lo cual también yo, oyendo de vuestra fe que es en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y nota que él ora para que Dios da sabiduría y ciencia a los hermanos, que el Espíritu Santo te ilumina, te da luz, que afecta su corazón y llega a afectar sus acciones y cambia su forma de ser, su conversación en este mundo impío. Entonces, hermanos, cada vez que oro antes de un mensaje, oro para que el Espíritu Santo nos ilumina, o nos enseña, nos guía. Esto es por qué. Sí, ¿verdad? Porque sabes que si llegas a la iglesia y el predicador llega a la iglesia y tiene su mensaje preparado y usted ahí está dispuesto de aprender de Dios y ustedes no buscan a Dios en oración antes de comenzar la enseñanza, recibimos nada porque no buscamos a Él. Como Jesús había dicho, sin Él somos nada. No podemos hacer nada. Pues tenemos que buscar a Él para que el Espíritu Santo pueda dar testimonio a nuestro espíritu acerca de las cosas que estamos aprendiendo de Dios aquí en la iglesia local, aquí en ese mensaje, y para que eso tenga un efecto y poder en su vida para cambiarlo, para que se meta. Y nota, hermanos, si eres un creyente en la Biblia, usted es uno de los últimos hermanos en este mundo, tristemente, que quiere cumplir lo que dice aquí. Pablo quería que todos los hermanos se crecen en sabiduría, se crecen en su esencia acerca de las cosas de Dios, que no se quieran bebés en la fe, que solamente saben que Jesús salva, sino aprenden todo el resto para que su camino con Dios tiene testimonio y afecta a personas en su alrededor. Pero eso requiere iluminación. ¿Sí, ¿no? Y eso afecta a nuestros espíritus. Entonces sí, ora para que los hermanos crezcan en la fe, es lo que estoy diciendo. ¿Sí, ¿verdad? Porque si oras para eso, van a reconocer más pecado en su vida, van a pedir que ellos te oran acerca de faltas que tienen que ver con esas cosas, y también que les ora acerca de las cosas físicas, para que puedan seguir sirviendo a Dios y sirviendo a su familia o su comunidad, lo que es. Es un efecto de gotas de lluvia que sube arriba del espíritu y bajas al cuerpo. ¿Sí, ven? Pero no es solamente conocimiento, sino también su carácter. ¿Sí, ven? Vamos a dos lugares, Colosenses 4 y Filipenses 1. Colosenses 4 y Filipenses 1.
Y yo voy a citar uno de los versículos que quiero mirar, porque Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique cabalmente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Entonces, Él quiere que somos irreprensibles. ¿Cómo eso puede pasar? Tiene que ser santificado cabalmente. ¿Qué es eso? Colosenses 4 y versículo 12 dice, Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, os saluda, esforzándose siempre por vosotros en oraciones, que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Entonces, orando para la perfección. Si eres irreprensible es porque eres perfecto con las cosas de Dios, estás en la voluntad perfecta de Dios. Filipenses 1 y versículo 9. Y eso muestra que Filipenses 1 y versículo 9, y esto pido a Dios, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que son por Jesucristo, para gloria y honor de Dios. Es decir, cuando oras a los hermanos para su espíritu, oras para que tienen ese amor de Dios y que eso abunde en su vida, la caridad. Y nota que resulta por aprendiendo cosas de Dios. ¿Sí ve? Y buscando esa perfección en la voluntad de Dios en su vida, para que puedes manifestarse irreprensible y por eso vives para otros, mostrar el amor de Cristo, la caridad a otras personas. Entonces otra vez, estás orando que Dios ayude a los hermanos a crecer en la fe, que dejan de solamente hablar de las cosas buenas de Dios y hablar acerca que como buenos que son, en lugar de eso lo aplica todo las cosas de Dios a su vida para que se cambien. Eso es diferente. Sí, ¿no? Y puede ser que un hermano o hermana en Cristo no te dice exactamente qué son las cosas que necesitan para oración. Bueno, tiene un montón de cosas ahí. Ora para ellos. Se acuerda su nombre a lo menos. Si no acuerda su nombre, pero era parte de la iglesia, ora para la iglesia. Tiene hermanos, ¿no? Entonces estamos esperando para todo eso. Y su esperanza es cumplida cuando lo practicas en oración a Dios acerca de las cosas para los hermanos. Pero como dije, los hermanos sí tienen prioridad en su oración, pero no son todos los hombres. ¿Sí, verdad? También tienen que pensar en las personas que no son hermanos. Y yo pude ver que hay dos grupos ahí. Vamos a 1 de Timoteo 2. 1 de Timoteo 2, porque Pablo, él sabía que Timoteo, él va a orar para los hermanos, él ya sabía eso. Entonces sí, él mencionó que Timoteo debe orar para todos los hombres, pero después se da más como un ejemplo específico, porque dice en 1 Timoteo 2 y versículo 2, él dice por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Sí, verdad? Entonces debes orar para los líderes gubernamentales, porque ¿sabes qué? El gobierno es algo de Dios. Ellos son siervos de Dios. Ellos ayudan a nosotros a vivir y hacer las cosas buenas para Dios y para ayudar a la comunidad. El gobierno, según la Biblia, existe no solamente para reducir el malo que pasa, pero también para motivar lo bueno. ¿Sí, verdad? Entonces, debes orar para ellos. ¿Sí, verdad? No me gusta mi alcalde, no me gusta mi presidente. No, yo tampoco. Y yo oro por ellos. No entiendo. No hacen todo lo que deben hacer, pero a lo menos hacen lo básico. Por eso tienes libertad para predicar, ¿no? Puedes tocar una puerta, ¿no? Puedes hablar de Cristo, ¿no?
Hay lugares en que no puedes. Imagínate, Pablo en su tiempo, él vivió debajo de un gobierno que era completamente contra Cristo, tanto que ellos decapitaron a él. Y él dice, ahora para el emperador como Nero, o Nerón. Sí. Y no tenemos un gobierno así. Pues al menos en muchos lugares en Sudamérica, en Norteamérica, en las Américas, no tenemos gobiernos tan tiránicos, para decirlo así, pero hay lugares que sí tienen, como en Corea. Y esto aplica también a ellos. Entonces no es un asunto de quejar acerca de quién estás orando, solamente hazlo. ¿Por qué? Como dice en versículo 2, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Cómo es de vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver quieto. ¿Okay? Segunda de Crónicas 14. Segunda de Crónicas 14. Y por eso estás orando para los reyes y todos en autoridad. Es como una cosa general. ¿Sí, ve? Hablamos de los individuos después. Pero sabemos que Dios está en control, pero queremos que Dios está influenciando según ese control para que Él pueda ayudar a nosotros a vivir una vida quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, como dice. Segunda de Crónicas 14 y versículo 1, dice ahí, y durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Asa su hijo. En sus días reposó la tierra 10 años. En el contexto significa que no había guerra, no había cosas así, había paz. Entonces estás orando para esos líderes gubernamentales específicamente, que no tiene que preocuparse con guerra, que no tiene que preocuparse con eventos sociopolíticos, para decirlo así, que afecta a todo en su país. Para que hacen lo correcto, para que no haya caos en las calles. ¿Sí, ¿verdad? Porque si hay caos, eso lo hace más difícil vivir para Dios, ¿no? Eso lo hace más difícil de ministrar el evangelio a personas, a veces. Siguiendo, Primera Tesalonicenses 4 y versículo 11 dice, y que procuréis estar quietos y hacer vuestros propios negocios, y que obréis con vuestras manos de la manera que os habemos mandado, y que andéis honestamente para con los de afuera, y que nada de ninguno hayáis menester. Nota eso, también siendo quieto tiene que ver con no solamente teniendo paz en su comunidad, pero usted viviendo una vida honesta. Trabaja con sus manos, no estás cumpliendo sus negocios y no tratando de robar, ni nada así de su empleo o de personas, si usted vende a personas, cosas así. ¿Sí ve? Eso siendo quieto. Como decía, honesto. Cuando eres honesto, otros pueden ver y dar cuenta que usted realmente vive para Dios y lo reconocen. ¿Sí, verdad? Usted no tiene vergüenza acerca de las cosas de Cristo, tanto que otros alrededor se dan cuenta. Como sus vecinos, por ejemplo. Mis vecinos saben de mi familia, y eso es más que todo por mi esposa y mis hijas. Poniendo la ropa y hablando de eso. Yo no estoy trabajando. Trato de hablar de Cristo ahí. ¿Sí, verdad? Pero eso es. Y si no tienes un gobierno que te deja mostrar las cosas así en abierta, ¿sí ve? No tienes quietud, ni siquiera tienes la capacidad de mostrar la honestidad de su fe a otros para afectarles. Segunda de Tesalonicenses 3,
Segunda de Tesalonicenses 3 y versículo 11 dice, y lo dice ahí, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no ocupándose en cosa alguna, sino en indagar lo que no les importa, y a los que son tales, mandámosles y rogámosles por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con silencio coman su propio pan. Y digo esto porque esto tiene que ver con la honestidad. Estás ahí murmurando para otros, hablando de sus vidas, indagando de la cosa que no te importa. Tienes un mandamiento ahí. No. Enfoque de trabajar y ganar de su propio pan. Hace algo que cumple. Especialmente los hombres. Debes estar ahí tratando de hacer su parte para su familia, para que eres el ejemplo acerca de eso. Sí, pero es muy fácil en esos días indagar. Entonces tenemos que evitar eso. ¿Cómo podemos mostrar piedad? ¿Qué es qué? Como mostrando las cosas de Dios. ¿Cómo puedes vivir piamente si estás ahí murmurando de las mismas personas con quien estás ahí hablando? ¿Quieres manifestar a Cristo? Sería duro, ¿no? Entonces por eso oras para su gobierno. Pero Manuel, yo tengo todo eso, yo vivo en las Américas. Gloria a Dios, ora que eso continúe, porque no tiene que continuar. Eso puede desaparecer de una. Entonces no lo toma en vano, en lugar de eso, da gracias a Dios por eso y ora que sigue. Ora que se mantiene a lo menos donde está. También vamos a Génesis 12. Génesis 12, otra cosa. Génesis 12 y versículo 1 dice, empero Jehová había dicho a Abraham, entonces hablando a Abraham, versículo 3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí Jehová hace una promesa a Abraham diciendo que él va a bendecir a Abraham. Y todos los que bendicen a él son bendecidos. Y todos los que maldicen a él son maldecidos. Y habla de las familias de la tierra, es decir, las naciones, los países, es decir, ora que sus líderes hacen lo correcto acerca de Israel. Porque esta bendición no desapareció, sigue en juego hoy en día. Entonces es importante que su país hace lo correcto con Israel, especialmente porque Israel ya está ahí. Entiendo para que casi 2000 años no estaba en esa tierra, se desaparecieron, pero ya están. Entonces, ¿qué hace su país? Si su país apoya a Israel, que sigan apoyando a ellos para que no pierdan la bendición. Si su país no lo hace, ora que ellos cambian, y si no cambian, a lo menos no siguen haciendo cosas incorrectas contra Israel, porque las consecuencias llegarán a su país, en general, y afectará la situación. Entonces, ora para sus líderes gubernamentales, para que ellos tomen las decisiones correctas, acerca de su relación con Israel, y también acerca de las cosas domésticas, las cosas en su propio país, para que los cristianos puedan seguir viviendo la vida cristiana sin ser como arrestados y cosas así. Es una bendición. Que es duro evangelizar en lugares que eso pasa, pero yo conozco hermanos que lo hacen. Y tienen sus maneras por la gracia de Dios, pero es duro. Y bueno, tercer grupo, vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Y versículo 18 dice, y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo,
y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. 20. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros, os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. Es decir, Pablo hablando con personas diciendo, reconcíliese con Cristo, recibe el Evangelio para que puedas ser salvo, porque ellos son incrédulos y eso es el tercer grupo de hombres. Y ya estamos orando individualmente, por ejemplo, para Biden, presidente de Estados Unidos. A que él recibe a Cristo. Eso es básicamente la única cosa que voy a orar para él. ¿Sí, ven? Aparte de siendo presidente que toma decisiones correctas para que ese país pueda seguir bendiciendo a Israel y nos resulta aprendiendo los derechos que tenemos. ¿Sí, ven? Pero eso también extiende a su compañero en el trabajo que no conoce a Cristo. ¿Oras para ellos? ¿Está haciendo su parte para que conozcan a Cristo? Entonces hay dos cosas específicas que puedes orar acerca de los incrédulos. Hay uno que aplica a todos generalmente y otro que tiene que ver con la relación que tienes con ellos específicamente. Vamos a Primera de Timoteo otra vez. Primera de Timoteo 2. Y versículo 3 dice, porque es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Es la salud? ¿Se ve? Es algo bueno en los ojos de Dios que oras para los incrédulos, que ellos conocen a Cristo personalmente. ¿Sí, ve? Y la razón está en 2 versículos, no puedo citarlos desafortunadamente. Pero en 2 de Pedro 3 y Romanos 2, 2 de Pedro 3 y Romanos 2, 2 de Pedro 3 y versículo 9 dice famosamente, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es lo que quiere Dios. Y su parte, su papel cristiano es orar para todos los hombres para que eso cumpla. ¿Sí ven? Usted está ahí. Y la razón por eso es Romanos 2 y versículo 4. La Biblia dice ahí. O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía a arrepentimiento. Queremos que gente arrepiente, pero tenemos que dar cuenta que es por la bondad de Dios que van a arrepentir. Entonces, cristianos, sí, ora, Señor, por favor, que esa persona reciba a Cristo, eso es bueno. Pero ora para más que eso. ¿Por qué no las cosas que tienen que ver con ellos recibiendo la gracia de Dios? Que es gracia de Dios actuando a ellos. Por ejemplo, la convicción. Que Dios ablanda sus corazones para recibir a su Hijo. Que Dios le pone en situaciones que hacen que ellos piensan en Él y Él sabe qué es la cosa más mejor para esas personas según su corazón. Deja que Él trabaja. ¿Sí ven? Y también que ellos abren su corazón acerca del Evangelio. Y cuando el Evangelio es presentado, que ellos reciben de corazón a Cristo para ser salvos. No tiene que ver solamente algo como que ellos reciben a Cristo. Eso es bueno cuando comienzas en la fe, cuando eres un bebé, pero ya estás creciendo. Busca esas cosas específicas. Si ellos son muy malos, ora que Dios le galardone acerca de sus obras. Porque sabemos que la consecuencia del pecado es problemas. Ora para eso. Pero por la misericordia de Dios que ellos no mueren físicamente, porque Dios se acabó. Está bien orar para todo eso. Sí, ¿verdad? Sabemos que a veces es por momentos difíciles que personas
reconocen y por fin comienzan su búsqueda acerca de Dios porque dan cuenta que no pueden vivir sin Él. Ellos pensaron eso y lo mostraron con su vida la mayoría del tiempo antes de eso. ¿Sí, a veces la gente necesita una llamada para levantarle de su sueño. ¿Sí, de la cosa del mundo, dar cuenta, tiene que ser cada vez más. Es solamente lo que está aquí, porque eso no es suficiente. Personas así. Y Dios, el Espíritu Santo, va a guiarte acerca de eso, cristiano. Pero debemos orar para la salud, la salvación de los incrédulos. También debemos interceder para ellos. Vamos a Revelación 1. Revelación 1. Porque acuerda que Pablo dijo que debemos ser rogativas, dar oraciones y peticiones para todos los hombres. Y peticiones. Eso ahí implica intercediendo para ellos. Rogativas tiene que ver con orando para que ellos conozcan a Cristo. Y la razón por eso, cristianos, porque Revelación 1 y versículo 6 dice, hablando de cristianos, Jesús dice por medio de Juan, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él la gloria y el imperio para siempre jamás. Amén. Eres un rey y sacerdote en los ojos de Dios, cristiano. Y si eres parte del sacerdocio, ¿qué hace el sacerdocio? Intercede para personas, buscando misericordia para ellos. Y usted conoce esto. Las personas que no conocen a Cristo pero son parte de su vida por el trabajo, en su comunidad, cuando tienes un testimonio, ellos van a buscarte para oración, por favor, ora por mí. Y usualmente es algo físico, es que tengo una enfermedad, me voy al hospital, esto pasó con mi hermana o mi tío, cosas así. Siempre es así. Reconocen que usted es religioso, no eres, pero eso es como lo miran. Y parece que tienes poder con Dios, tanto que buscan a ti para oración. Ellos a lo menos saben que usted es más cerca a Dios, o a lo menos más cerca a Dios que ellos mismos. Por eso te buscan. Entonces, hace eso. Ora en ese momento. Eso es lo mejor, para que no te olvides. Es muy fácil olvidar. Me acuerdo una vez, yo digo, sí, voy a orar para ti acerca de eso, pero no lo escribe, me voy a mi día y ya ni siquiera lo pienso. Pero si lo oro en ese momento, o trato de hacerlo cuando lo ve, cuando estoy haciendo otra cosa, yo oro en mi mente a Dios acerca de eso, eso es como lo cumple, ¿sí ve? La intercesión. Y eso no significa que ya eres el mediador para la salud. No, eso es Jesús. Él es el único mediador. ¿Sí ven? No tiene que ver con eso. Pero estás buscando a Dios para ellos, esperando que Dios actúe y muestra un poco de su misericordia, porque otra vez, es por la benignidad de Dios que personas son guiadas a arrepentimiento hacia Él. Es por reconociendo lo bueno en su vida, dando cuenta que no va a tener nada de eso sin Dios. Que dejan de enfocar en lo malo y dejan de dar culpa a Él por las cosas que Dios no había hecho. En lugar de eso reconocen lo malo que hicieron y lo bueno que Dios era con ellos para que no recibieron lo que merecen por su pecado. ¿Sí ven? Cada persona que recibe a Cristo dan cuenta que ellos son pecadores, que ellos son los malos de esta situación. ¿Sí ven? Entonces arrepienten hacia Dios. Y ponen su fe hacia el Señor Jesucristo, es decir, buscan a Él. Me dan cuenta que Él hizo la obra en Calvario, que Él murió por sus pecados, que ellos no podían, mostrando la cosa buena que Dios había hecho. Y Él murió en la cruz y no por sí, Él no pecó. Y sí, Él fue sepultado 3 días, pero es un hecho histórico, resucitó físicamente el tercer día, mostrando que Él es el vencedor contra el pecado y la muerte, y Él puede darte esa misma victoria si confías en Él, si pones fe en Él. Eso es lo que es totalmente confianza, eso no es duro. Pero es porque reconoces lo bueno, ¿sí, verdad? Eso te guía al arrepentimiento. Entonces hace su parte, cristiano. Está bien orar para personas que no conocen a Cristo.
especialmente cuando te buscan. Eso ayuda con su testimonio, especialmente si tomas un segundo para hacerlo ahí. Y ofreces darle más información si quieren acerca de Dios, lo que sea. ¿Sí, ¿no? Para concluir, vamos a 2 de Tesalonicenses 1. 2 de Tesalonicenses 1 y versículo 11. Pablo dice eso acerca de los hermanos en Tesalónica, dice ahí: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Mira que él está diciendo que él ora para ellos, él piensa en ellos. ¿Okay? Que nuestro Dios os repute dignos de su vocación y cumpla toda la buena complacencia de su bondad y la obra de fe con poder. Y quiero decirte eso, hermanos, yo oro eso para ustedes. Todos los hermanos que conozco. Espero que Dios hace eso contigo, tanto como yo quiero que Él hace conmigo. ¿Sí ven? Y pido que ustedes oran por mí, para que eso pase. Yo quiero ser digno de mi vocación. Sí, tengo un papel como pastor, pero es porque Dios me dio esos dones para hacerlo y Él va a juzgarme acerca de eso, no va a compararme a nadie más. Y si no hago mi parte, es un problema. ¿Sí ven? Y su vocación lo reconoce. No tiene que ser un papel con un oficio. Todos tienen su parte en la iglesia, es un cuerpo, ¿no? Toda parte del cuerpo tiene su propia vocación que tienen que hacer. ¿Eres digno de eso? Sí, ¿verdad? Como dice ahí, que cumpla toda la buena complacencia de su bondad. Nota la conexión ahí. Eso conecta muy bien con trabajando con los incrédulos. Digno de su vocación tiene que ver con los hermanos, cumpliendo las cosas para su espíritu, alma y cuerpo, para que son santificados cabalmente y son irreprensibles. Y por la perfección de Dios muestran su caída a personas y tratan de seguir viviendo para Él y creciendo en la fe. ¿Sí ven? Por eso oran para otros. Pero esa extendencia, la buena complacencia de su bondad, la benignidad de Dios, otra vez guía al arrepentimiento. Y la obra de fe con poder. Estás orando para que el poder de Dios está en la vida de sus hermanos. Que el poder de Dios está encima de su país. Que guía a esos líderes. Yo no hablaba de esto, pero con enfermedad es posible orar para que Dios ayude y da gracia a los médicos, para que ellos evalúen bien acerca de esa enfermedad. Y por eso ellos cumplen su trabajo de una manera que asegura que la persona se sana. Eso también. Y estás pidiendo que el poder de Dios le ayude. Que tienen claridad en mente y en situación para hacer esa cirugía, por ejemplo. Entonces, hermanos, yo oro eso para ustedes y espero que ustedes oran por mí, porque parte de la oración bíblica es orando para la gente. Estás haciendo su parte. Vamos ahora. Padre celestial, gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca de orando para los hombres. Y ayuda a nosotros a pensar en nuestros hermanos, porque a veces lo tomamos en vano y no lo hacemos. Y también, Señor, ayuda a nosotros a pensar en nuestro gobierno y también los incrédulos que están a nuestro alrededor, para que podemos ayudar a ellos en oración. Porque sabemos que la oración tiene poder y la razón por qué tiene poder es porque usted tiene poder. Sabemos que estamos básicamente hablando contigo, Señor, para que usted haga algo. Entonces, Señor, por favor, ayuda a nosotros a seguir en esa obra de orar para la gente. Y te damos gracias por todo, Señor. Especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.